Buenos días con todos, yo voy a hablar acerca de la nefrona. Como generalidades de la nefrona tenemos que es la unidad funcional de los riñones. Cada riñón tiene aproximadamente 1,2 millones de nefronas y las funciones de las nefronas son de filtración, reabsorción y secreción. Partes de la nefrona. La nefrona está compuesta de dos partes, un corpúsculo renal y un túbulo renal. El corpúsculo renal es un cuerpo diminuto por donde se filtra el plasma sanguíneo. Posee dos partes, las cuales son glomérulo red capilar y la cápsula glomerular o de Bowman, que es una bolsa epitelial en forma de copa de pared doble que rodea los capilares glomerulares. El túbulo renal es el lugar por donde pasa el líquido filtrado. Posee tres sectores, los cuales son túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y asa de Henle. Debemos tener en cuenta que el término proximal indica la parte del túbulo unida a la cápsula glomerular y el término distal indica la zona más alejada de la cápsula glomerular. Además, debemos tener en cuenta que contorneado significa que el túbulo está muy enrollado. Debemos tener en cuenta ciertos puntos importantes. Entre estos tenemos: el plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingresa en el túbulo renal, que, como mencionamos anteriormente, posee tres sectores que en el orden en el que rodean al líquido son túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Otro punto importante a tener en cuenta es que el corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle se extiende hacia la médula renal, gira en forma de U y luego regresa a la corteza renal. Y finalmente, un punto importante que debemos tener en cuenta es que los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo túbulo colector. Los túbulos colectores. Los túbulos colectores se unen y convergen en varios conductos papilares grandes que a su vez drenan en los cálices menores. Los conductos papilares y colectores. Los conductos colectores y los papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal. De esta manera, los riñones adquieren 1 millón de nefronas, pero tienen un número menor de conductos colectores y un número aún más reducido de conductos papilares. El asa de Henle. El asa de Henle conecta los túbulos contorneados distal y proximal. La primera porción del asa de Henle penetra a la médula renal, donde recibe el nombre de rama descendente. Luego gira en forma de U y regresa a la corteza renal como la rama ascendente. Existen dos tipos de asas de Henle, las cortas y las largas. Tipos de asas de Henle. Las asas de Henle cortas se localizan sobre todo en la corteza y atraviesan solo la región externa de la médula. Reciben su irrigación de los capilares peritubulares que emergen en las arteriolas eferentes. La asa de Henle larga se extiende hasta la región más profunda de la médula. Recibe su irrigación de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen en las arteriolas eferentes. Tipos de nefronas. Existen dos tipos de nefronas de acuerdo a la extensión de sus asas de Henle. Entre estas tenemos las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales son entre el 80 y el 85% de todas las nefronas presentes. Sus corpúsculos renales se encuentran en la región externa de la corteza renal y tienen asas de Henle cortas. El flujo de líquido. El flujo de líquido a través de las nefronas corticales se da a través del siguiente recorrido. Primero pasa por la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Luego atraviesa el túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa de Henle, la rama ascendente del asa de Henle y finalmente llega al túbulo contorneado distal que drena en el conducto colector. Las nefronas yuxtamedulares. Sus corpúsculos renales se encuentran en la profundidad de la corteza cerca de la médula. Tienen una asa de Henle larga, las cuales les permite a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada. La rama ascendente del asa de Henle presente en estas nefronas consta de dos porciones, una rama ascendente delgada seguida por una rama ascendente gruesa. La luz de la rama ascendente delgada es igual que en otras áreas del túbulo renal, solo que en este el epitelio es más fino.
Y además, estas nefronas representan entre el 15 y el 20% de las nefronas totales. El flujo de líquido. El flujo de líquido a través de las nefronas yuxtamedulares se da a través del siguiente recorrido. Primero inicia en la cápsula glomerular, luego atraviesa el túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa de Henle, la rama ascendente delgada del asa de Henle, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y finalmente llega al túbulo contorneado distal que drena en el conducto colector. Muchas gracias.